El mundo y la ruptura de la moral. La palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Pedro nos dice: tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacian del pecado, seducen las almas débiles, tienen el corazón ejercitado en la codicia, hijos de la maldición, abandonando el camino recto, se desviaron y siguieron el camino de Balaam, hijo de Bosor, que amó un salario de iniquidad, pero fue reprendido por su mala acción. Un mudo jumento, hablando con voz humana, impidió la insensatez del profeta. Estos son fuentes secas y nubes llevadas por el huracán, a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Hablando palabras altisonantes pero vacías, seducen con las pasiones de la carne y el libertinaje a los que acaban de alejarse de los que viven en el error. Pedro nos habla del pecado de la carne. La pasión lleva al hombre a su expresión más baja y nos desvía del camino correcto. Sin Dios vamos directo a perdernos. Benedicto XVI nos pone en el Génesis y nos habla que hay dos elementos que podemos reconocer: el jardín con el árbol del conocimiento del bien y del mal, y la serpiente. El jardín dice que la realidad en la que Dios puso al ser humano no es una foresta salvaje, sino un lugar que protege, nutre y sostiene, y el hombre debe reconocer el mundo no como propiedad que se puede saquear y explotar, sino como don del Creador, signo de su voluntad salvífica, don que se ha de cultivar y custodiar, que se debe hacer crecer y desarrollar en el respeto, en la armonía, siguiendo en él los ritmos y la lógica según el designio de Dios. Dios pensó el jardín para nosotros, que nos proteja, nos nutra y nos sostenga. Somos llamados a cuidar y preservar este regalo que Dios nos ha dado. Hemos sido puestos como custodios de este jardín a través del respeto y la armonía que a Él le debemos. Nos puso leyes en el corazón para distinguir el bien del mal, y el pecado original produce una tremenda brecha y ruptura con Dios y el hombre. Esta brecha origina que el hombre tenga una inclinación natural hacia el mal y el desorden, que es la madre de todos los males. Hay un quiebre de la ley natural que trae desorden. El hombre, en su máximo egoísmo, se resiste al plan de Dios, reniega de la fe, y este es el escenario más propicio para que el enemigo pueda silenciosamente hacer caer a sus hijos. Hemos creído importante mostrar cómo el hombre ha ido en una cadena de destrucción permanente y le ha entregado el control total al enemigo, el que viene a robar, destruir y matar. La pérdida de la moral ha puesto en riesgo la vida del hombre y su estadía en la tierra. Ha vulnerado todas las instituciones que le habían dado consistencia a la sociedad, como son la Iglesia Católica, la familia, la educación de los hijos y la potestad de los padres sobre ellos. Iniciaremos esta presentación dando una mirada al mundo. Pablo nos habla en Corintios 2 y dice: Dios nos muestra su omnipotencia. ¿Quién nos conoce mejor que Dios? Él, que es nuestro Padre, sabe quiénes somos nosotros, es nuestro Creador. Pero nosotros somos capaces de reconocer la presencia del Padre a través del Espíritu Santo, que es quien nos instruye y nos lleva a tener una relación profunda con Él.
A contar del Concilio Vaticano II, se había ido lentamente cuestionando la ley natural. Y una de las causas que había originado esto, según muchos autores, es la pérdida de la fe que se había ido dando. Sin duda que las ideas del modernismo, el gnosticismo, el naturalismo, han ido calando lentamente en la estructura de nuestra iglesia y en la sociedad misma. Súmate a eso la fuerte influencia que ejerce la nueva era, con un relativismo moral sin límite. Produce un relajo total en las relaciones con los otros, que afectan directamente a la familia, a los jóvenes, a la sexualidad e incluso a la economía y la política. Lo cierto es que nos hemos visto enfrentados a un serio libertinaje, sin límite. Jaime Duarte, en una reflexión, nos dice que le ha llamado crecientemente la atención el que muchos miembros de la sociedad incurren en prácticas de ocultismo, específicamente satanismo, porque esto obviamente que trae un tremendo quiebre en nuestra sociedad, porque introduce elementos que son destructores para el hombre. Esto tiene su fundamento en la nueva era, en las filosofías de la nueva era, que construyen una sociedad sin límite, donde transforma al hombre en un verdadero Dios, el cual regula sus actos. La confirmación de esto la da Daniel Silva, el que nos dice, desde hacía un cuarto de siglo se sufría en la iglesia una crisis de la moral, que llevaba a que algunos dudasen de la misma existencia de una moral propiamente cristiana. Esta crisis condujo incluso a algunos moralistas a abandonar la enseñanza de la ley natural, base de la moral por muchos años, y a tomar como único criterio la moralidad de los actos humanos, el dictamen de la conciencia entendida como creadora de la verdad moral. La crisis moral al interior de la iglesia ha sido evidente, pues muchas cátedras incurrieron en un relativismo tal que incluso se dudó de la consistencia de nuestra doctrina. Juan Pablo II, mirando el tema desde más lejos, nos dice lo siguiente: la razón y el libre albedrío, como dones exclusivos entregados al ser humano, no debían ir en ningún caso, según el Papa, sin el acompañamiento de otras virtudes como el amor, la compasión y la solidaridad. De ahí que pregonase a lo largo de su pontificado una ciencia y una cultura profundamente humanas, con la dignidad del hombre como principio y fin. El futuro del hombre depende de la cultura, porque el hombre es el hecho primordial y fundamental de la cultura. Sin duda que la ley del amor es transversal a todo lo que se relaciona con el hombre. No tiene vida y se incorpora a estos elementos que son fundamentales en el desarrollo de la vida del hombre y de la vida de la sociedad. El acento del Papa Juan Pablo II está puesto en todo aquello que ponga en peligro al hombre y su estadía en el medio. Dios le dio al hombre el control y dominio del mundo. Este siempre debe estar guiado por la dignidad de la persona humana, y todo lo que ponga en riesgo su existencia debe preocuparnos. Pecado original y sus consecuencias. Siguiendo con Benedicto nos dice: de este modo la serpiente suscita la sospecha de que la alianza con Dios es como una cadena que ata, que priva de la libertad y de las cosas más bellas y preciosas de la vida. La tentación se convierte en la de construirse solos el mundo donde se vive, de no aceptar los límites de ser criatura, los límites del bien y del mal, de la moralidad.
La dependencia del amor creador de Dios se ve como un peso del que hay que liberarse. Este es siempre el núcleo de la tentación. La serpiente nos hace creer que Dios nos priva de la libertad y nos propone un mundo sin Dios, sin moral. La serpiente siempre espera poner enemistad entre el hombre y Dios, pero con el deseo de destruir todo lo que es creación de Dios y destruir al hombre. San Agustín nos dice: Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males en la naturaleza, que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas y sobre todo a la cuestión del mal moral. El pecado, en la medida en que afecta a la relación con Dios, rompe esta armonía y provoca desorden. Y San Agustín dice que hay dos efectos que esto produce: el alejamiento de Dios, y dice la separación espiritual de Dios, fuente de vida, va a producir la muerte. Y la muerte es señalada como el castigo por el pecado original. Habla de la muerte espiritual, es decir, del alma, como en el sentido de la muerte corporal también. La muerte del alma tiene lugar cuando Dios la abandona, como la del cuerpo cuando el alma se aleja. Al separarse de Dios, el alma pierde su capacidad de vivificar el cuerpo. El segundo elemento que se produce, el segundo efecto que se produce aparece la desobediencia de la carne a la razón. Al dejar de estar sujeto a Dios, surge un motivo de oposición en el interior del hombre y desaparece la verdadera rectitud. ¿Qué es lo que aparece? La concupiscencia. ¿Y qué nos dice San Agustín de la concupiscencia? Abarca la contradicción interna en todos los aspectos del hombre, en toda su vida, aunque especialmente se refiere al desorden de las pasiones, entre los que destaca por su fuerza especial el apetito sexual. La concupiscencia es la insubordinación del apetito a la razón. Se trata de una oposición entre el amor a sí y el amor a Dios. La concupiscencia es una división que priva al hombre del gran bien de la unidad interior y crea el desorden en el interior del hombre. Es una contradicción porque enfrenta al hombre con su carne en una lucha de poder. La carne se rehúsa a someterse a la razón, que siempre está iluminada por el Espíritu. La separación de Dios provoca la muerte y la concupiscencia. Además trae la enfermedad, la debilidad física y la pérdida del dominio propio. El abandono de Dios. San Agustín dice que el pecado es desobediencia y aversión a Dios. Destaca que se produce una inversión del orden natural. El hombre se separa y abandona a Dios para acercarse a las criaturas inferiores. La insuficiencia del hombre, el volver sobre sí mismo, rompe la adecuada relación con Dios y el orden en que habían sido creados, y se produce un desequilibrio.
Al perder el hombre la familiaridad con Dios, pierde su semejanza y su proximidad al modelo divino, que es Dios. Como Dios es la fuente de lo que procede toda la vida, al abandonarlo aparece la muerte. Esta muerte, en primer lugar, es la separación o abandono de Dios, que es la fuente de vida. Esta es, en palabras de San Agustín, la muerte espiritual. Y en segundo lugar, en orden de importancia, la separación de Dios provoca la muerte en el cuerpo, pues según la Biblia, el hombre comenzó a morir físicamente después del pecado original. Llama primero muerte a la separación de Dios y a la introducción de la muerte física. Y segundo, muerte a la condenación. San Agustín nos dice que se establece una dependencia causal entre el daño en la relación entre el alma y Dios. Hay un deterioro de la relación entre el alma y el cuerpo. El alma muere espiritualmente al apartarse de Dios y pierde vitalidad. Si tanto el alma como la razón no están sometidas a Dios, tal como el mismo Dios lo mandó, no puede en modo alguno dominar convenientemente al cuerpo y los vicios. En el orden natural hemos dicho que el cuerpo está sujeto al alma y el alma sujeta a Dios. Cuando no existe esta relación, se pierde también la armonía que existe entre el cuerpo y el alma. Dice que los rebeldes a la autoridad de Dios, San Agustín, dice que en este caso el alma no manda al cuerpo, ni la razón retiene los vicios. Por lo tanto, San Agustín dice que la concupiscencia de la carne expresa su mayor desorden. Es la insubordinación al apetito a la razón, la inclinación torcida que lleva a preferir los bienes sensibles a los espirituales y los bienes temporales a los eternos, la ignorancia y la dificultad para obrar el bien. También el pecado original afecta esta ruptura con Dios, afecta al hombre y le afecta en su relación con otros. San Agustín dice que hay dos defectos que se pueden constatar en el ejercicio cotidiano de la libertad. Y él nos dice lo siguiente: la ignorancia se refiere al desorden y oscurecimiento de la inteligencia producida por la lejanía de Dios, fuente de conocimiento, y la dificultad para obrar el bien expresa toda la debilidad de la voluntad. Nacemos débiles, pero el apartamiento de Dios en el cuerpo, en la voluntad y en la inteligencia, con facilidad ignoramos lo que más nos conviene, nos equivocamos y tenemos una especial dificultad para hacer el bien. ¿Qué sucede con el libre arbitrio? Libre arbitrio, como dice San Agustín. Él dice que hay dos debilidades humanas como consecuencia de este pecado: la ignorancia de la inteligencia y la dificultad para obrar el bien que experimenta la voluntad. Y estos dos
se deben a dos heridas que el hombre trae: la ceguera de la ignorancia y la angustia de las dificultades. Al hombre le cuesta obrar el bien, ignora cómo hacerlo y siente que es una dificultad el poder llevarlo a la práctica. Ahí actúa toda la debilidad del hombre, fruto del pecado. Pero Dios no hizo así al hombre. Estas heridas permanecen después del bautismo. Se nos perdonan los pecados a través del sacramento de la regeneración. Pero continúan las pasiones y la muerte. Estas no pasan. Una vez que somos bautizados, la carne guerrea contra el espíritu. Por lo tanto, se necesita una segunda curación. Otras consecuencias que el pecado trae, según San Agustín, el desorden en las relaciones humanas, el tema de la esclavitud. A él le preocupa este tema y dice: por naturaleza, tal como Dios creó en su principio al hombre, nadie es esclavo de otro hombre. No existía el dominio injusto, dice él. La causa primera de la esclavitud es, pues, el pecado, que hace someter con un vínculo de condición un hombre a otro hombre. El orden político, según el cual están sometidos a otros libremente, puede ser perjudicado por la soberbia que ejercen algunos, pero por naturaleza nadie es esclavo de otro. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué nos dice Benedicto en relación a esto? Dice: en definitiva, el pecado nos aleja del bien, que es Dios. Pero Dios respeta siempre la libertad de sus hijos. Ley natural y presencia cristiana en el mundo. Como fruto del pecado original, el hombre tiene una tendencia al pecado, es decir, a la transgresión de la moral, a través de la concupiscencia. Por eso, habiendo Dios hecho todo perfecto y presentando las bases morales de la convivencia humana, éstas siempre se ven amenazadas por esta tendencia del hombre, que nace con la ruptura con Dios. Hay un nexo, nos dice Melina, intrínseco e indisoluble entre la verdad moral y la verdad de la salvación. Este nexo podemos encontrarlo en el bien del hombre, específicamente en lo que lo define como persona y que depende básicamente de su libertad. Este bien que se hace objeto de su actuar como un bien final y global de cada persona. En definitiva, es un bien último que está ligado a la verdad de la salvación. Melina nos dice: Cristo revela la plenitud del bien humano con el fin de que sea una invitación personal a realizarlo. Cuando se percibe, se convierte en un nuevo bien o bienes de la persona que constituye un nuevo contenido objetivo para la intencionalidad moral. Este bien supremo de la persona lo consigue cada uno con su libertad. La redención obrada por Cristo acerca del hombre a la vida divina, pero incluye la respuesta humana, su libre aceptación. Con ella, el hombre actúa su propio ser personal, realizando o no esta verdad. Y sigue hablando Melina: la libertad debe
pensarse como un acto existencial de la persona en su concreción. Los actos de la inteligencia y la voluntad son actos de la persona en su totalidad singular y concreta. Es así como la salvación abarca una integralidad en el hombre, porque el hombre es una estructura compuesta por cuerpo, alma y espíritu. La salvación abarca a todo el hombre, no solamente en su espíritu, sino en su intencionalidad. También aquí hay una relación que es muy estrecha entre lo que son los mandamientos. Melina nos dice, sin la caridad, la intención o la actitud interior, esto es vacío. No se puede desligar la moral de Dios, quien es su origen y su fin último. Así como tampoco se debe hablar de caridad y excluir los mandamientos, pues estos expresan a nivel de las decisiones sobre los bienes humanos la exigencia del amor. Por otro lado, Santo Tomás dice que el movimiento de la fe es imperfecto si no es informado por las obras. Pablo nos habla de que la fe sin obra es una fe muerta. En su explicación, en opinión a Melina, va a la verdadera esencia del cristianismo, el núcleo central de la encarnación. Y dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo da fe de ello, morir a la carne, nacer al espíritu. La redención hubiera estado incompleta si no hubiera afectado a la carne humana del Verbo, en la que se expresa. Por su encarnación recibimos las gracias del Espíritu Santo. Se refiere a una nueva ley, la ley del amor, que trajo Cristo, que se integra a la ley natural, es decir, a la moral. No excluye los preceptos normativos, pero los incluye como un elemento que están subordinados a él. Así pues, en el Concilio Vaticano II, Melina nos dice que ellos defienden el cristocentrismo de la moral. Considera que Cristo debe ser el punto de referencia de toda moral, sea esta revelada o natural. De esta manera, Cristo se hace norma porque traduce en existencia humana la perfecta obediencia del Hijo Eterno a Dios Padre. Por lo que Cristo es la base de la ley moral. El Espíritu Santo lo hace interior, como una fuente que orienta hacia el Padre. Es una ley, por tanto, universal e inmutable, que no atenta contra la dignidad y libertad de la persona, porque Cristo, norma universal, concreta, mantiene una relación que es personal con cada uno. Es una norma con la que el hombre se hace más persona, porque de él recibe su vocación personal. La norma de la ley natural no queda anulada por la nueva ley, sino que es recapitulada. La norma se enriquece con el amor. Daniel Pacheco nos dice, la ley de Cristo, al ser interiorizada, se transforma en una nueva ley de amor para el sujeto. En la vida terrena del hombre, sin embargo, permanece algo de exterioridad en esta ley, pero subordinado al elemento interior. La obligación viene fundamentalmente por la relación personal existente entre el Hijo y el Padre, y la ley natural es sólo una manifestación de esta relación. Para Santo Tomás, la ética está unida a la cristología, con un vínculo
explicativamente señalado en el prólogo de esta última. Por tanto, es una perspectiva ética cristocéntrica, aunque de forma más bien implícita. La ley natural es una manifestación entre la relación del Padre y del Hijo y de su amor perfecto. Buenaventura dice: Cristo exige y suscita por amor que se le siga como modelo. Y por lo tanto, ante la pregunta de la universalidad de la ley de Cristo, afirma que el Hijo debe ser imitado por ser imagen perfecta del Padre. De esta manera, Cristo se hace norma porque traduce en existencia humana la perfecta obediencia del Hijo eterno al Dios Padre. Además, si se considera que Dios de la redención es el mismo de la creación, no puede haber oposición entre la ley natural y la ley de la gracia. Para Cristo, la ley es una expresión de la voluntad del Padre, comprendida filialmente en esta estrecha relación que Él tiene con su Padre. Nos vuelve a repetir Daniel Pacheco: Cristo se hace norma para el hombre porque expresó perfectamente en su persona la realización de toda la voluntad de su Padre, nuestro Padre. De Él recibimos tanto la libertad como la que obedecemos a la voluntad de Dios, como la capacidad interior para cumplirla, por medio de su pasión y el don de la Eucaristía. La ley de la cual Él es cumplimiento es la entrega total de uno mismo. Con la gracia del Espíritu Santo invita a compartir su misma vida que ha hecho ley. Cristo es norma porque hace la voluntad perfecta de Dios. De ahí proviene la libertad del hombre. Y en su especificidad, la ética cristiana nos presenta 4 elementos que tenemos que considerar. Primero, Cristo nos justifica. Segundo, el don del Espíritu Santo juega un papel fundamental en esta ley. Y la respuesta del hombre libre. Y por último, la donación que Cristo realiza por nosotros. Hablándonos acerca de esta ley, nos dice: incluso quien no logra encontrar el camino de la aceptación de Dios, debería de todas formas buscar vivir y dirigir su vida como si existiera Dios. Este es el consejo que daba Pascal a sus amigos no creyentes. Es el consejo que quisiéramos dar también hoy a nuestros amigos que no creen. Es decir, la aceptación de la ley que se hace norma en el mundo para conducir los caminos del hombre es una aceptación que debe venir desde la misma razón del hombre, por los beneficios que esto trae a la vida humana. Al apoyarse sobre la razón y la verdad, lejos de acercarse a algún tipo de relativismo, se llega a la unidad de la naturaleza humana y de su estar tocado por una verdad que es más grande que nosotros mismos. Ratzinger es un gran defensor de la universalidad de la verdad y de la verdad personificada en Jesucristo, de la que el cristianismo y la Iglesia son como sus principales portadores. Dice, porque esta es una relación universal donde actúa la cultura y la fe, que están estrechamente ligadas, y nos dice textualmente: el Logos debe ayudar a purificar las culturas,
a que mejoren sus condiciones actuales, y las culturas deben contribuir a que la razón ayude a entender mejor la fe. De esta manera se completa la interdependencia de la que hablábamos al principio. Este fundamento radica en la fe y en la moralidad, que considera la base de toda la sociedad. Es más, Ratzinger acaba proponiendo la razón como una condición fundamental para la paz en el mundo, en las circunstancias actuales. Y habla tajantemente y nos dice: en esta situación es de vital importancia la relación entre la razón y la religión, y que la búsqueda de su justa relación se sitúa en lo más profundo de nuestra preocupación por la paz. Cambiando una frase de Hans Kuhn: no habrá paz en el mundo sin una paz entre las religiones. Yo diría, Ratzinger, sin paz entre la razón y la fe, no puede haber tampoco paz en el mundo, porque sin paz entre razón y religión se secan las fuentes de la moral y del derecho. Este es el nuevo decálogo, que es patrimonio de toda la cultura, como dice Ratzinger, para dar impulso a la recta razón. La gnosis y su relación luciferiana. La gnosis se funda en la rebelión a Dios. Es la herejía de la autodeificación, de la autosuficiencia humana que gana la redención sin la gracia, de la reconstrucción de la naturaleza por la fuerza del neuma, es decir, por el espíritu. Es la conocida religión luciferiana, que presenta a Lucifer como algo real. La gnosis es el autorreconocimiento de sí mismo. Se plantea una recomposición de la dualidad, que es un ascenso hacia el espíritu. El hombre gnóstico es un exiliado que vive en la angustia, nostalgia, de un mundo conocido interiormente que no ha podido traer al orden real. El mundo nuevo comienza en él, pero se enfrenta a la ignorancia y a la insuficiencia del orden real. Esta oposición radical a la condición humana, tal y como es, desemboca en un odio hacia Dios y su creación. La destrucción de la naturaleza por parte de la gnosis, responsable de la miseria que el hombre inexorablemente experimenta, y ofrece una esperanza de redención a modo de ensueño, mítica, donde predomina la libertad absoluta, la plena realización del potencial humano y una autonomía sin límite. Hay una desmitización de Dios. En el pensamiento gnóstico, la divinidad aparece como un Deus osconditu, sin preocupación por el destino de los hombres y del mundo, cerrado a su aislamiento, sordo a todo tipo de reclamación de los hombres comunes. El Dios superior no se puede conocer sino por un acto que trasciende las facultades humanas, a través de una experiencia personal. En cambio, se conoce muy bien el Dios menor, artífice del mal y del engaño del mundo natural. La división entre la concepción divina y caída hace que el desgarramiento que sufre la divinidad produce una serie de consecuencias a nivel filosófico y teológico de profunda gravedad que lo llevan a las herejías.
hay una inmanencia vital entendida como una experiencia privada, incomunicable. El Dios modernista vuelve a asumir, por su completa incapacidad de unirse a la naturaleza, dos rasgos típicamente gnósticos de la divinidad superior, que es la impotencia y la lejanía. La indiferencia radical de Dios hacia lo humano y la lejanía de lo divino con respecto a la inmanencia se exceptúan solamente en la experiencia religiosa subjetiva. De este modo, la conciencia del creyente acaba en un reconocimiento de la divinidad que alberga en él y que opera solo en él y en forma particular. El Dios es una creación interna, según lo que nos dice Stefano Abate, que proviene de lo bajo, una experiencia subjetiva que tiene vida propia solo en el interior del hombre. Este Dios proviene de lo bajo, no hablamos del Dios superior. En el orden natural, asume que el mal existe y que no puede separarse de él. Esto lo hace rechazar toda fe cristiana que resulta de lo sobrenatural. Hay una corrupción de lo divino y humano, donde la fe es cualquier cosa. Lo sobrenatural lo advierte como algo insuficiente y débil. La gnosis acaba enfrentando la gracia con la naturaleza. Es un proceso mundano y antropocéntrico, o sea, donde el hombre es el centro del mundo. Actúa como un detonador del mundo, de este mundo natural. Se separa la gracia de la naturaleza de tal forma que la naturaleza se diviniza gracias a las fuerzas espirituales escondidas en el hombre, esas fuerzas interiores, esa experiencia personal que él tiene. Dios no redime la historia, sino la historia se redime a sí misma. Eso es lo que dicen el gnosticismo. Cornelio Fabro dice que el error modernista es la identificación sistemática del ser con el conocer, que produce finalmente una religión a la carta, una espiritualidad disfrazada de pseudo-misticismo y finalmente una naturaleza desfigurada por una supuesta autosuficiencia que diviniza al hombre a través del conocimiento del Redentor. Cristo es un gnóstico que ha alcanzado la iluminación, un hombre que se ha elevado hasta el estado de plena conciencia de sí mismo. En el segundo plano, en un segundo ámbito del cual ellos hablan, se refieren al cosmos o a la tierra inhóspita y dicen: el segundo ámbito es la distorsión de la gnosis en el concepto de la naturaleza. Lo podemos encontrar en su visión del cosmos y del orden o desorden en el cual el hombre se encuentra insertado. Este hombre no es parte de la naturaleza, está insertado en ella. En este caso, la interpretación de la gnosis del mundo en general es esencialmente pesimista. Se trata de un mundo caído en el cual ha entrado la división y la desigualdad a causa de la involuntaria emanación pleromática originaria que ha causado el estado de maldición presente. La existencia misma se percibe como una violencia y en el orden previo a la aparición del gnóstico en el mundo se entiende como un sinsentido radical, privado de toda comunicación de orden, bondad y perfección.
De algún modo, el cosmos no solamente no comunica nada de esencialmente válido y apreciable, tampoco se limita a una incomunicabilidad radical, sino que el orden del ser se experimenta como una imposición del cual es necesario liberarse. O sea, la imposición de la cultura, la imposición de la fe, de la cual es necesario o con la cual es necesario romper. A eso se refiere. La gnosis se plantea en el plano de la recreación del cosmos, la naturaleza. Esto es guiado, uno, por la falta del reconocimiento a cualquier límite. No hay límites. Dos, la creación de un orden de plena igualdad. Todo esto se superará con la técnica y con el progreso científico. La recreación es para unir lo caído. La naturaleza es esencialmente injusta, causa de discordia y opresión. Eliminar toda autoridad en base a un anarquismo total. Se eliminan las diferencias entre el padre y el hijo, el maestro y el alumno. Hay una eliminación de las diferencias y se opone a toda comunidad de justicia. Aparece la ideología de género, donde el hombre y la mujer son iguales. Es la negación misma de lo que hace que seamos diferentes. Se propone un modelo andrógeno. Recordemos que los demonios son andrógenos. Ellos no tienen sexo. Se elimina la norma de los sexos impuesta por la fe y la cultura. Se cambia por la norma del androgenismo a través de una sutil dictadura. En un tercer ámbito hablamos del hombre y su superación. Aquí hablamos de dos conceptos, el transhumanismo y el posthumanismo, de los cuales vamos a hablar más adelante, por lo tanto solamente los voy a enunciar. Presenta al hombre como un Dios inmortal, con facultades similares a las de Dios, a la que Dios le daría a Adán y Eva. Aquí habla expresamente de los dones preternaturales, que son los que pretende conseguir, es decir, fundado en la soberbia misma del hombre, que se siente a la altura de Dios. Se destruye por completo la trascendencia espiritual, se queda en la categoría del hombre eterno intrascendente. El medio de la liberación del hombre gnóstico, del humano, es el conocimiento y la técnica para conducir a la liberación de la muerte y a la finitud. Aquí hay una completa ruptura con la moral, pues la intervención para el hombre es borrar ser imagen de Dios. Ahora Él es Dios. En la construcción de un mundo sin normas, con una anomia misma y una ruptura total con lo existente. Del transhumanismo y del posthumanismo, la ingeniería genética y la tecnología superan las limitaciones psíquicas y físicas del hombre. La antropología dualista, que separa lo humano de lo corpóreo, no entendiendo que somos una unidad única e irrepetible y no somos. La gnosis nos plantea un hombre con plena autonomía. Ninguna moral regula el proceso tecnológico humano. El hombre es a la medida del nuevo orden mundial, con signos de Dios, pero sin un protagonismo real, pues estarán hechos conforme a las necesidades de este nuevo orden.
Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.